Lo que vamos a desarrollar en este video es del ejercicio 4 al 6 del trabajo práctico número 5 de la materia estadística aplicada para los negocios. Entonces, en el ejercicio 4 nos dan un problema de que un gerente de obra de construcción necesita hacer una cotización de precios con todo cuidado antes de presentar el presupuesto, y nos da que tenemos una función I sub 1 que está normalmente distribuida con una media de 10 y un desvío estándar de 0,5, y una variable aleatoria I sub 2 que está normalmente distribuida con una media de 4 y desviación estándar de 0,2, y está expresada en cientos de kilos, y esto en metros cúbicos de arena. Entonces, después nos da el precio de la arena es 7 pesos por metro cúbico, y la mezcla de cemento es 3 pesos por 100 kilos. Y también hay que considerar, dice, un valor extra de 100 pesos por otros costos, y aclara que I sub 1 y I sub 2 son independientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con este ejercicio es definir la variable I sub 1 y I sub 2. I sub 1 es la cantidad de arena en metros cuadrados, en metros cúbicos, que necesitamos. Entonces, I sub 1 tiende a una normal, con media 10 y desvío estándar 0,5. Y la varianza va a ser 0,5 al cuadrado. I sub 2 es la cantidad de mezcla de cemento necesaria en cientos de kilos. Entonces, I sub 2 tiende a una normal, con media 4 y desvío estándar 0,2. Y su varianza va a ser 0,2 al cuadrado. En el inciso A dice, si llamamos U a la variable aleatoria del costo total del proyecto, ¿cómo sería la definición de U en función de I sub 1 y I sub 2? Entonces, acá lo que tenemos que armar es el costo. Primero la función del costo. Y el costo va a ser 100 porque es nuestro costo fijo, digamos. Y después va a ser 7 pesos por la cantidad de arena que necesite y 3 pesos por la cantidad de cemento que necesite. Entonces, lo que sabemos que puse acá es, primero, que U tiene distribución normal por ser una combinación lineal de variables aleatorias normales e independientes. Entonces, como sabemos que U es normal, lo que tenemos que hallar es los parámetros que definen a una distribución normal para luego poder hacer todos los cálculos de las probabilidades que necesitemos. Entonces, para hallar estos parámetros lo que tenemos que calcular es la esperanza de U y la varianza de U. Entonces, la esperanza de U va a ser igual a la esperanza de esta función que definimos acá. Entonces, por linealidad de la esperanza de una constante es la constante, 100, y si tomamos este término podríamos decir que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. Entonces, las pasamos de esta manera. Y después también recuerden que siempre, cuando nosotros teníamos una esperanza y teníamos una constante multiplicando una variable, la constante salía multiplicando también. Era lo mismo, era igual. Entonces la reexpresamos de esta manera. Y entonces nos queda 100 más 7 por 10, que era la media de I sub 1, más 3 por 4, que era la media de I sub 2. Y esto nos queda 100 más 70 más 12, 182 es el costo esperado. Bueno, y la varianza de U va a ser la varianza de esta función que definimos acá. La varianza de una constante es 0. Y después también, como el enunciado aclara que las variables son independientes, la varianza de una suma es igual a la suma de las varianzas. Entonces podemos decir que 100 es 0 y que la varianza de esta suma es la suma de las varianzas individuales. Y como sabemos también que en la varianza las constantes que están multiplicando una varianza a una variable salen al cuadrado multiplicando, entonces el 7 queda en 49 y el 3 queda en 9. Entonces vamos a tener 49 por la varianza de I sub 1 que dijimos que era 0,5 al cuadrado, más 9 por 0,2 al cuadrado, que es la varianza de I sub 2. Y esto nos queda, por este lado, 12,25 y por este lado nos queda 0,36. Y sumando nos da 12,61 pesos al cuadrado, que es una unidad de medida que no existe. Pero la dejamos ahí y después nosotros para reexpresar y escribirla bien, tenemos que calcularle el desvío estándar con este 12,61 y nos da 3,55 al cuadrado. Y ahí queda bien la notación de una normal. Bueno, y en el inciso B dice, ¿qué presupuesto debe presentar el gerente para asegurar que los costos reales rebasarán o superarán la cantidad cotizada con una probabilidad de solo 0,01? Entonces, acá lo que tenemos que hallar es la probabilidad
de que los costos reales U superen a esta constante K, que no la sabemos, solo con una probabilidad del 0,01%. Entonces, que nosotros lo que queremos hallar es un número por el cual la probabilidad de que los costos en realidad lo superen sea solo del 0,01%. O sea, de probabilidad. Entonces, usando la app, lo que tenemos es la probabilidad. Nosotros ponemos distribución normal, el mu es el 182 que encontramos y el desvío es 3,55 que también lo calculamos nosotros. Ponemos upper tail y ponemos la probabilidad. Acá dejamos vacío de que este número sea menor o igual a x, pero nosotros este lo ponemos vacío y ponemos 0,01 que es la probabilidad que queremos hallar. Y nos da ese resultado, 190, 25,85. Entonces la respuesta sería que el presupuesto que debe presentar el gerente para asegurar que los costos reales solo lo superarán con una probabilidad de 0,01 es K igual a 190,2585. En el inciso C dice cuál es el costo esperado. Y el costo esperado es el que ya calculamos para hallar los parámetros de la variable U. Es 182. Acá lo volví a copiar, pero es lo mismo. Y en el inciso D nos pide cuál es el desvío del costo. Entonces, nosotros ya habíamos calculado la varianza y el desvío va a ser la raíz cuadrada de esta varianza que es 3,55, que también lo habíamos puesto para definir bien la notación de la distribución normal. Y llegamos al ejercicio 5, que dice, los montos de las deudas de los clientes de una financiera están distribuidos normalmente. Inciso A, si se seleccionan las cuentas de 16 clientes de esta financiera, ¿cuál es la probabilidad de que la deuda total, acá de vuelta nos está pidiendo deuda total, de estos clientes no supere los 2 millones de pesos considerando cada uno de los siguientes casos? Son 3 casos. Entonces, lo primero que debemos recordar son los parámetros de la distribución normal otra vez, que tiene que quedar de esta manera definida. Luego debemos definir la variable, que sería x sub i igual al monto en pesos de la deuda del cliente iésimo. Y esta ahí puede tomar valores de 1 a 16, porque nos da 16 clientes. Entonces, nosotros acá para calcular M, que va a ser la deuda total de 16 clientes, tenemos que recordar que M va a ser igual a la sumatoria de 1 y 16 de x sub i. Porque M va a ser la sumatoria de una muestra aleatoria. O sea, va a ser una suma muestral. Entonces, en el inciso I dice, si el desvío es de 20.000 pesos y la media es de 118.000 pesos, que queda definida de esta manera, y M es la deuda total de 16 clientes, entonces M va a ser la sumatoria entre 1 y 16 de x sub i, y ahora debemos hallar los parámetros. Entonces, la esperanza de M, como ya dijimos, va a ser la sumatoria entre 1 y 16 de x sub i, entonces va a ser la esperanza de x sub 1 más la esperanza de x sub 2 y así hasta la esperanza de x sub 16. Entonces nos va a quedar 16 por 118.000, que es la media. Y nos da que la esperanza entonces de M va a ser 1.888.000. Y con la varianza hacemos lo mismo, pero lo que hay que recordar acá es que los 20.000 del desvío se elevan al cuadrado. Entonces te queda 16 por 20.000 al cuadrado, te da 6.400 millones de pesos al cuadrado. Calculándole a esto la raíz, obtenemos el desvío estándar, que nos da 80.000. Entonces, escribimos cómo queda definida la distribución de M. Y ahora estandarizamos. Entonces, a nosotros lo que nos pide es que el M no supere los 2 millones, nos dice acá en el inciso A. Dice que la deuda total no supere los 2 millones de pesos. Entonces, nosotros acá tenemos la probabilidad de que M sea menor a 2 millones es igual a la probabilidad de que M menos la media, que era 1.888.000, dividido el desvío sea menor a los 2 millones, que es el valor que no queremos que tome M, menos la esperanza, dividido el desvío estándar. Esta cuentita, que es un número, nos da 1,4. Y Z va a ser igual a este cociente. Y recordemos que Z tiene distribución normal típica. Eso quiere decir que la esperanza va a ser 0 y el desvío va a ser 1. Entonces, tenemos que reemplazar en la aplicación, ponemos normal, el valor de la media es 0, desvío 1, y tenemos que poner la probabilidad de que Z sea menor o igual, va a aparecer en la aplicación, 1,4. Y eso te da 0,9192.
En el inciso 2 es exactamente lo mismo, solo que nos cambia la media. La media la pasa a 120.000. Entonces, tenemos que hallar los nuevos parámetros, pero la varianza y el desvío no van a cambiar. Lo que va a cambiar es la esperanza. La esperanza ahora pasa a ser 1.920.000, porque es 16 por 120.000. Reescribimos y ahora estandarizamos nuevamente. Y siempre lo que nos pide es que m no supere los 2 millones. Entonces, esto es igual. Ahora cambia de que m le restamos la nueva media, que es 1.920.000. Y lo dividimos por el desvío. Esta cuentita nos da 1, entonces tenemos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1. Y como ya dijimos, z siempre tiene distribución normal típica, esperanza 0, desvío 1. Y eso nos da 0,8413. Y en el inciso 3, lo que nos cambia es justamente el desvío. Y la media queda igual. Entonces, acá lo que nos va a cambiar es... esto pasa a ser 10 millones, 10.000 millones digo, al cuadrado. Y el desvío estándar es la raíz de esto y nos da 100.000. Entonces, reescribimos y estandarizamos otra vez. Entonces tenemos que la probabilidad no puede superar los 2 millones. Y nos queda la probabilidad de que m es menos la media dividido el desvío. Y tiene que ser menor a 2 millones menos 1.888.000 dividido 100.000. Y esto nos da 1,12. Entonces la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,12 es de 0,8686. Y acá están las capturas de los 3 incisos de lo que yo hice en la aplicación. En el inciso B dice si el desvío es de 20.000 y la media es de 118.000. Calcular la probabilidad de que el promedio de la deuda de n clientes está entre 115 y 120.000 pesos. Y acá nos da los n que tenemos que calcular. Entonces, lo que nos está pidiendo acá es el promedio de las deudas. Entonces ya no estamos en suma muestral, sino que estamos en el promedio muestral. Nosotros tenemos que hallar esta x barra. Entonces, m barra, ¿qué va a ser? Va a ser 118.000, porque nosotros agarramos la media individual. La media de un individuo es esta. Y ahora la varianza va a ser el desvío al cuadrado, que era 20.000. Esto es 20.000 al cuadrado, dividido n. Y n es 16. Entonces, bueno, este número nos da 5.000 al cuadrado. Y ahora lo que hacemos es estandarizar, porque nosotros lo que necesitamos es que no supere ni el 115 ni el 120, tiene que estar entre medio. Entonces tenemos la probabilidad de 115.000, que m tiene que ser mayor a 115.000 y menor a 120.000. Entonces la probabilidad de que m raya menos 118.000 dividido 5.000, esto va a ser igual a la z, y esto va a ser un número y esto también va a ser un número. Esto da menos 0,6 y esto da 0,4. Entonces en la aplicación ponemos la probabilidad de que z esté entre menos 0,6 y 0,4. Y eso nos da una probabilidad próxima a 0,3812. Y en el 2 nos pide un n igual a 36. Entonces hacemos lo mismo, en vez de estar dividido por 16 va a estar dividido por 36, que es el nuevo n. Y nos va a hacer un poquito más chico el desvío y la varianza. No nos va a cambiar la media. Entonces tenemos la probabilidad de que m sea mayor a 115 pero menor que 120.000. Entonces hacemos lo mismo. Este número nos va a dar ahora menos 0,9 y este 0,6. Y tenemos una probabilidad próxima de que z tome estos valores de 0,5417. Y recuerden que z tiene distribución normal típica, media 0, esperanza 1, desvío 1 y la esperanza 0. Y acá están las capturas de lo que yo hice. Bueno, y en el inciso C dice si el desvío es de 20.000 pesos y la media es de 120.000, ¿cuántas cuentas de clientes se deben seleccionar para que la probabilidad sea de al menos? Y nos dan los dos incisos. Acá lo que no tenemos, lo que no conocemos, es la cantidad de cuentas. Entonces lo que no se conoce es el n. ¿Y cómo se halla el n? Estandarizando. Entonces nosotros definimos x sub i tendiendo a una normal de 120.000, porque nos dice 120.000 la media, 20.000 el desvío. Y tenemos que la probabilidad del promedio tiene que ser menor a 125.000 pesos. Con una
probabilidad igual a 0,95. Entonces, el promedio lo definimos de esta manera. Tiende a n, va a tener una distribución normal de 120.000 con el 20.000 al cuadrado dividido el n, porque es por lo que vimos hoy del promedio. Entonces, nosotros lo que hacemos es, nosotros sabemos que z es justamente el x raya menos la media de 120.000 dividido el desvío. Entonces nosotros sabemos que z es esto. Y como estamos estandarizando, bueno, reemplazamos acá. Z tiene que ser menor a un número para que sea igual a 0,95, que es la probabilidad que nos pide el inciso I. Reemplazando esto en la aplicación, sabiendo que Z tiene distribución normal típica con media 0 y desvío 1, nos da este número, 1,6449. Nosotros ya sabemos esto de Z. Entonces, tenemos 125.000, que es el valor que no queremos que tome, menos la media de 120.000 dividido el desvío. Esto tiene que ser igual a 1,64, que es el número que nos dio la aplicación. Entonces, despejando, tenemos que 125.000 menos 120.000 te da 5.000. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. Y entonces, nosotros teníamos 5.000. Este que está multiplicando pasa dividiendo y te queda, estos 5.000 te quedan en 3.039,70. Igual a 20.000 con raíz de, dividido la raíz de n. Y ahora queda la raíz de n va a ser igual a 20.000 dividido estos 3.039,70. Elevamos todo al cuadrado para eliminar la raíz y nos queda un n igual a 43,2964. Como el n es natural, siempre tiene que ser un entero, entonces n se redondea para arriba, siempre, y nos queda n igual a 44. Y bueno, yo acá puse la aclaración esta de que este es nuestro desvío estándar. Y acá está la probabilidad que calculamos en la aplicación. Bueno, y acá llegamos a lo que sería el inciso II, que es 0,90, es la probabilidad que tiene que dar, y la media muestral tiene que caer entre 113.000 y 127.000. Entonces, definimos, esta ya la teníamos definida porque no nos cambia ningún parámetro, entonces el promedio va a ser igual al anterior, y ahora lo que nos pide es la probabilidad de que el X promedio caiga entre 113.000 y 127.000, con una probabilidad igual a 0,90. Entonces estandarizamos, y la probabilidad de Z tiene que dar, entre estos números que no los conocemos, tiene que dar igual a 0,90. Entonces, reemplazando en la aplicación estos valores, Z nos tiene que dar que va a estar entre menos 1,6449 y 1,6449. Igual. Este Z nosotros ya lo habíamos calculado y no cambia. Entonces tenemos... y acá también una aclaración, que Z se puede calcular para 27.000 o para 13.000. Nos va a dar lo mismo porque es simétrico. La distribución normal es simétrica. Entonces, la probabilidad de que Z sea menor a 127.000 menos 120.000 dividido el desvío tiene que ser igual a 1,64. Estos 7.000 surgen de simplemente despejar 127.000 menos 120.000 te da 7.000. Y este desvío pasa multiplicando al 1,64. Entonces nos queda esto. Este pasa dividiendo y nos queda 7.000 dividido este número es 4.255,58. Igual al desvío nos quedó. Y ahora despejamos el n, como ya hicimos en la anterior, y te queda, elevando todo al cuadrado, te queda un n igual a 22,09. Se redondea para arriba siempre, te queda n igual a 23. Entonces yo acá puse, bueno, la aclaración de que el desvío es ese. N siempre es natural, siempre es un número entero positivo y siempre se redondea para arriba. Y acá puse, lo hagas con 127.000 o con 113.000 te da igual. Porque lo único que va a cambiar es el signo negativo, que después como vos elevás todo al cuadrado te queda positivo. Entonces te va a dar igual. Y esta es la probabilidad que calculé. Y llegamos a lo que sería el ejercicio 6, que es, una institución bancaria calcula que las cajas de ahorro individuales tienen un saldo medio de 2.000 pesos y una desviación estándar de 600, pero se desconoce el tipo de distribución. Entonces, si el banco toma una muestra aleatoria de 100 cuentas, y después pregunta cuál es la probabilidad de que el saldo total de la muestra supere los 210.800, y en el II dice cuál es la probabilidad de que el saldo medio de la muestra caiga entre 1.900 y 2.050. Entonces, acá lo primero que tenemos que sacar son los datos que nos sirven.
que serían estos. Y luego, si el banco toma una muestra de 100 cuentas, lo que tenemos que hacer es definir la variable x sub i, que es el saldo de las cajas de ahorro de la iésima persona, y esa i puede tomar valores entre 1 y 100. Los x sub i son independientes entre sí y se desconoce la distribución. Entonces defino a x como el saldo total, que va a ser la sumatoria de x sub 1, x sub 2 hasta x sub 100. Y entonces, sin conocer la distribución, nosotros podemos hacer todos estos cálculos. Calcular la esperanza, que como ya todo lo que dijimos anteriormente, nos va a quedar 100 por la esperanza de x sub i, y la esperanza de x sub i nos daba que era 2000. Entonces te queda 100 por 2000, te da 200.000, y la varianza, se hace todo el mismo cálculo que el anterior, y nos queda 36 millones pesos al cuadrado. Y el desvío de esto va a ser 6.000 pesos. Entonces, acá llegamos a lo que sería el TCL, que nos queda entonces una distribución próxima que tiende a una normal, por eso es que tiene esa doble ceñita, de 200.000 de media y 36 millones de varianza. Entonces nosotros sabemos que el Z va a ser igual al X menos 200.000 dividido el desvío, y que esto tiende a una normal que está con media 0 y el desvío en 1. Entonces, en el inciso I dice cuál es la probabilidad de que el saldo total de la muestra supere los 210.800. Entonces, nos pide la probabilidad de que Z sea mayor a 210.800. Entonces, por complemento, lo que podemos hacer es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a estos 210.800. Y nos queda, estandarizando, nosotros ya habíamos definido lo que era Z, entonces Z tiene que ser menor a 210.800 menos la media dividido el desvío. Y esto nos queda ahora 1 menos la probabilidad de una normal típica de 1,8, y esto nos da 1. Esta probabilidad nos da 0,9641. Entonces 1 menos esta probabilidad te da 0,0359. Y esto es por TCL, el 3 es por TCL, claramente. Y entonces, en el inciso II, ¿cuál es la probabilidad de que el saldo medio de la muestra caiga entre 1900 y 2050? Entonces, acá lo que hacemos es, lo que nos pide es un promedio, porque dice saldo medio de la muestra caiga entre esto. Nosotros lo que teníamos era un 2000 que era individual, de las cajas de ahorro individuales. Ahora lo que nos está pidiendo es que el promedio entre estos 2000 y las 100 personas que tenemos no se vaya de este parámetro que estamos planteando acá, de 1900 y 2050. Entonces, ¿qué tenemos? Que la esperanza del X raya, que es el promedio, va a estar 1 dividido 100, porque son las 100 personas que tenemos. Entonces, la sumatoria de entre 1 y 100 de los X sub i. Esto, porque es así, es porque el promedio, como ya lo habíamos dicho antes, que está en una foto acá, el promedio se define de esta manera. La sumatoria de entre 1 y 100 sería de acá, de los X sub i dividido el n, que es 100. Entonces es eso lo que estamos haciendo acá para calcular la esperanza. Sería, escrito como en la definición de esa foto, sería esto dividido todo por 100. Para hacerlo más prolijo ponemos 1 sobre 100 acá al lado, pero sería lo mismo. Entonces tenemos, reemplazando, la sumatoria de 2000 dividido 100. Y esto es 100 por 2000 dividido 100. Y te da 2000. O sea, es lo mismo. Hicimos todo esto para llegar al 2000 que nos daba el enunciado. Y la esperanza se hace exactamente lo mismo, solo que el 100 acá va a estar al cuadrado porque es una varianza. Entonces te queda todo esto, te queda igual a decir que la varianza de x sub i dividido 100 es igual a 600 al cuadrado dividido 100, que esto te da igual a 3600. Y el desvío de esta varianza te da 60. Entonces, lo que podemos hacer es describir esto. Esta sería la distribución de la normal del X promedio. Te queda 2000 de media con un
60 al cuadrado de varianza. Calculamos la probabilidad de que el X promedio esté entre 1900 y 2050, reemplazando estos valores en la aplicación, y te da 0,7499. ¿Y acá por qué aplicamos TCL? En este de acá, porque nosotros, el TCL lo que nos permite es establecer una probabilidad que tiende a una normal y hacer el cálculo sin conocer la distribución de la variable. Para eso se aplica la estandarización y el TCL. Entonces, acá yo puse una aclaración de que 100 al cuadrado se produce porque el despeje en la varianza nos da que es al cuadrado. Y acá están las capturas de lo que calculé, las tres probabilidades que tuvimos que calcular para desarrollar este ejercicio. Llegamos al inciso B del ejercicio 6, que pide calcular la probabilidad de que en una muestra aleatoria de cuentas de cajas de ahorro, la media muestral no difiera más de 200 pesos de la media poblacional. Entonces, si el tamaño es de 30, en el inciso I. Lo que quiero que quede claro del inciso B del ejercicio 6 es por qué definimos esto, porque esto es lo más importante. O sea, la definición que tenés que hacer sobre un problema en el parcial es lo más importante, porque después todo lo demás es la aplicación. Y aplicar y seguir los mismos pasos con el TCL, por ejemplo. Pero ahí tenés unos pasos que vos siempre tenés que seguir y te va a salir bien. Pero no te va a salir bien si está mal definido. Entonces yo lo que quiero que quede claro es por qué definimos esto que definimos para resolver el inciso I, el doble I y el triple I. Que lo único que cambia es el N. Nosotros acá lo que nos pide es que la media muestral, o sea, el X promedio que nosotros calculemos, no difiera en más de 200 de la media poblacional. Nosotros sabemos que la media poblacional, por lo que dice el enunciado del 6, es de 2000. Este mu es de 2000. Entonces lo que nos dice es que de la población, de la muestra que nosotros tomemos, que en este caso de 30, que vamos a sacar este promedio, que este promedio menos la media muestral no difiera en más de 200. Por eso es que definimos esto. Y como ya dijimos antes que el desvío estándar puede ser positivo como negativo, por eso es que nosotros ponemos siempre en valor absoluto. Porque el desvío, como ya vimos, el desvío puede ser el error para arriba o para abajo. Por ejemplo, yo tengo una media de 2.000 pesos en cuenta bancaria. Pero bueno, algunos pueden ser que tengan 1.800 o algunos pueden ser que tengan 2.200. Y por eso me da por promedio 2.000 o por media 2.000. Esa es una aclaración importante. Y después, una vez que tenemos esto definido, es seguir los pasos del TCL, que es estandarizar. Una vez que estandarizamos y definimos qué va a ser Z, bueno, definimos la varianza, le calculamos el desvío y definimos en este caso nuestro X barra, que va a ser el X promedio, y definimos cuál va a ser su desvío estándar o su varianza. La definimos y después por esos valores vamos a reemplazar acá. Estos valores que vamos a reemplazar nos va a dar que es la probabilidad de una distribución normal típica con esperanza 0, desvío 1 de 1,82 y de menos 1,82. Y todo esto ya es reemplazar en la aplicación, nos va a dar estos valores y te da 0,9312. Pero lo importante es que se entienda por qué lo definimos así. Porque en el parcial lo más importante es que vos definas bien. Una vez que ya definiste bien es reemplazar en la aplicación. Pero si vos ya definiste mal, está todo mal. Y acá les dejo la captura de las probabilidades que calculamos. Ahora nos pide lo mismo, solo que con un n de 50. Un n más grande. Entonces, acá tenemos lo mismo. Tenemos que hacer todo lo mismo. Y estandarizamos. Pero el problema es que ahora estandarizamos y como el n es más grande, la esperanza nos da más chica. La esperanza no, la varianza nos da más chica. Es una varianza de 7200. Entonces, la raíz de 2200 nos va a dar el desvío, que es lo que siempre nosotros tenemos que poner acá abajo. Y nos da que ahora este valor es 2,357 y este valor es menos 2,357. Entonces, calculamos de vuelta estas probabilidades en la aplicación, siempre con un z de distribución normal típica en esperanza 0 y desvío 1, y nos da 0,9816, la probabilidad de que no supere los 200 pesos. Y es haciendo todo este cálculo de nuevo. O sea, lo que tenemos que calcular es quiénes van a ser el desvío de acá abajo, que es lo que nos va a cambiar por el tamaño del n. Porque recuerden que seguimos esta estructura nosotros. La varianza dividido el n.
Entonces, cuanto más grande sea el n, más chica va a ser la varianza y más chico va a ser el desvío. Entonces, la probabilidad va a ser cada vez más alta en cuanto a no diferir de esa media poblacional. Y acá les dejo la captura de pantalla en 50 y lo mismo nos pide para los 100. Que, como ustedes pueden ver, 100 era la población que nosotros teníamos. Entonces, la población, hacemos todo el mismo cálculo. Ahora, esta raíz va a ser una raíz de 3600 y nos queda la probabilidad de una distribución normal, tenemos que poner en la aplicación, de 0 de media y 1 de desvío, de 3,3333, y lo mismo para menos 3,3333. Eso nos da 0,9991. Que nos den estos valores significa que nos estamos acercando al n poblacional, que era 100. Y acá nos da justamente 100. Y por eso es razonable que nos dé, es normal que la probabilidad acá tienda directamente a 1. Con la muestra de 100 llegamos a la población que habíamos tomado originalmente, que eran 100. Recuerden siempre que cuando aplicamos TCL es porque no conocemos la distribución. Y entonces suponemos, bueno, esto nos daba el ejercicio. Y suponemos siempre que estandarizamos y llevamos todo a una normal típica de 0,1. Y después, depende del tamaño del n, nos va a cambiar este promedio, que es la varianza dividido el n. O sea, cuanto más grande sea el n que tomamos sobre la población, más chico va a ser el diferimiento que haya entre la muestra que estamos tomando y los datos que nos dan de la población.